papel, fibra, madera en tabla para fabricar muebles, etcétera, ¿no? Y ese producto natural pues está ahí, hay que cuantificarlo y todo un proceso, te puedo platicar brevemente, pero es largo, ¿no? O sea, determina por especie, porque no solo es el tronco como tal, son las raíces y es la copa del árbol. Toda esa biomasa se cuantifica y hay ecuaciones alométricas que determinan cuánto captura por especie. Entonces, para teca captura tanto y para eucalipto capturará tanto, ¿no? Y entonces con los inventarios que nosotros ya hacemos, porque pues es nuestro activo, o sea, como Walmart tiene pues sus productos en tienda, nosotros tenemos nuestros árboles, nuestro activo biológico, lo medimos cada año para saber cómo va, pues cada año va incrementando pues la captura de CO2. A diferencia de bosque natural, que es muy lento, no es muy complejo un bosque natural, son muchas especies compitiendo, desarrollándose, o sea, hay un crecimiento más lento y hay una captura un poco menor cuando se compara con una plantación forestal comercial, ¿no? O sea, pues ahí lo que quieres es que crezca, entonces vas a hacer todo lo posible para empujar lo que crezca, entonces tiene una captura mucho mayor. Entonces sí, con ese crecimiento de esa biomasa cada año va generando, pues se va midiendo y se va determinando pues cuántos bonos de carbono podrías tener y eso se comercializa. Okay. Afortunadamente para cambio climático pues hay una unidad que es la tonelada de CO2 equivalente. Okay. Porque digamos, luego entramos en temas de biodiversidad, que es el objetivo 13, es un poco más complejo medir biodiversidad. Okay. 15, perdón. Sí. Pero entonces en el 13 tienes una tonelada de CO2, entonces pues haces todo un proceso de validación, verificación con agentes, con terceros, con auditores, o sea... Y esa es una unidad totalmente alineada con sí, todo el mundo. Hay varios estándares, tú eliges el estándar y entonces tú llegas y tienes una plataforma como si fuera tu cuenta de banco en donde tienes tus créditos de carbono. Totalmente auditable, demostrable. Sí, sobre todo para que no se duplique, ¿no? Pues si la retiras para que, pues porque un proyecto quiere comprarte porque tuvo tantas emisiones y entonces quiere neutralizar esas emisiones. Entonces todo el sistema sumamente controlado y vigilado para que no haya ninguna duda, ¿no? De que pues se esté duplicando esa información o no se esté aplicando correctamente y se esté restando del proyecto. Excelente. Entonces, si te sigo, ustedes se pueden considerar como una compañía, creo que le llaman Carbon Zero o Carbon Neutral, algo así. Si aplicáramos los bonos que generamos versus las emisiones que generamos, sí. Ahorita por legislación no estamos obligados a hacer a compensar. Pues tienes que tener, en la Ley General de Cambio Climático se determinó que son las que tienen, y bueno, los reglamentos y demás subsecuentes, 25,000 toneladas de CO2 al año. Ese es el umbral a partir del cual tienes que declarar. Nosotros estamos por debajo. Pero si hiciéramos un inventario de gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, podríamos determinar cuánto y podríamos neutralizar nuestra propia actividad. Neutralizan y aún así pudieran vender los bonos de carbono a compañías que lo sí. necesitan. Ok, qué interesante. Entonces, y pues el mercado del carbono es complejo, sabrás que es muy político, entonces cuando un país tan grande como Estados Unidos se sale de un acuerdo de París, le quita mucho momentum a este tipo de iniciativas, ¿no? Pero sí hay empresas grandes que están obligadas, sobre todo europeas, a compensar sus emisiones, ¿no? Y entonces pues ahí es donde hemos tenido ventas de bonos de carbono. Claro, ok. Y sé que es complicado, pero volteando a ver un poquito el objetivo número 15. O sea, la fauna de las plantaciones. O sea, ustedes ven un incremental, sin entrar no a mucho tecnicismo. Uh-huh. ¿Qué observan ustedes de mejora en la fauna donde pues deciden instalarse? Como son las plantaciones, al final es un monocultivo, ¿no? Y entonces la vida como tal no se desarrolla ahí como se desarrollaría en un bosque natural. Sí. Ahora, lo que sí ofrece es conectividad entre un relicto de bosque y otro, porque ofrece cobertura, entonces las especies pueden moverse dentro de esas plantaciones. Las plantaciones, cuando cierran la copa, normalmente ya no tienen maleza por abajo, pero pues sí hay algunas que sí llegan a tener, entonces ofrecen cobijo para que se pueda movilizar, digamos, las especies de fauna y flora. De las áreas de reserva, que es en donde en realidad tenemos mayor presencia de especies, sí hemos visto cuando hacemos monitoreos cada 2 años incremento en el número de especies porque Tabasco estuvo sumamente deforestado.
tuvo plantaciones de banano en algún momento. Hubo un hongo que destruyó, devastó todas esas plantaciones desde Centroamérica, norte de Colombia hasta México. Entonces, lo que hacían es que cuando se contaminaba una parcela de plátano, pues lo abandonaban y entonces montaban y establecían otra parcela de plátano y entonces pues así se iban desmontando el bosque. Se muere todo eso y entonces el gobierno de Tabasco, para reactivar la economía en los 60, crea una Secretaría del Desmonte para fomentar el desmonte, para meter ganado. Ok. Entonces, pues sí, quedó muy poco bosque y no está conectado. Lo importante muchas veces de las reservas es esa conectividad, pues sabrás que las especies se mueven, ¿no? Entonces, Digo, las especies de árboles no se mueven, pero pues son semilleros y las semillas se van de un lugar a otro, ¿no? Entonces, lo que ofrecemos es esa conectividad para las especies y entonces en esas áreas de reserva que tenemos, pues son esos refugios para fauna y flora que pues sí tienen, conforme hemos ido estudiándolas, porque están en recuperación, o sea, no tenemos un bosque primario, porque creo que en México solo existen 3 lugares con bosques primarios, auténticos, que nunca han sido tocados. Okay. Solo 3. Solo 3, en Baja California, los Chimalapas en Oaxaca, que está con la frontera con Chiapas, y hay una pequeña reserva, pienso que esa se acumula en Campeche. Eso es todo. Eso es todo. Todo lo demás ¿Y están ha sido totalmente esas sí están totalmente protegidas? Más o menos. Los Chimalapas, por ejemplo, no es un área natural protegida, pero pues las comunidades hasta ahorita lo conservan, ¿no? Okay. Entonces, si te fijas, con tan poco bosque primario, pues el bosque secundario en regeneración, lo que significa es que todos los demás bosques han sido intervenidos o pues la madera se ha extraído, las especies y demás, o se ha ido pues desmontando por actividades humanas. Entonces, nosotros al proteger esas zonas y permitir que se restauren naturalmente, entonces estamos fomentando que pues existe esta regeneración y que existan estos refugios para las especies, y pues las plantaciones ofrecen esa conectividad para que puedan desplazarse de un lado a otro. Claro. Y ustedes, estoy pensando un poco en el objetivo número 17, que son las alianzas para lograr los objetivos. Uh-huh. Es una realidad que hoy en día el corporativismo muchas veces es reactivo uh-huh. a atender problemas sociales o ambientales a raíz de algún periodicazo, de alguna noticia, uh-huh. Ya sea algún medio de comunicación, alguna ONG. Yo sí veo Protic está muy ad hoc y necesita trabajar muy de la mano con ONGs, organismos e instituciones mundiales, incluso gobiernos locales. Pues su trabajo me imagino que es muy participativo con este tipo de... Sí, o sea, todos nuestros grupos de interés, desde las comunidades, ¿no? Y los gobiernos locales, pues sí entendemos que no podemos ser el gobierno que ofrezca servicios que tendría que estar proporcionando el municipio, ¿no? Pero nos queda claro que si no participamos y cooperamos, por ejemplo, para reparar una vivienda donde nosotros ponemos el combustible o la maquinaria, el gobierno pone el material y quizá la comunidad pone otra parte de para el material de reparación, pues no van a suceder las cosas. Entonces sí entendemos que tenemos que hacer estos vínculos para que pues tengamos una buena relación en los sitios donde trabajamos. Adicionalmente siempre hemos sido muy cercanos a las ONGs, o sea, en México y en general en el mundo, las ONGs aparecen, las organizaciones de la sociedad civil aparecen en respuesta a todos esos problemas que ni el gobierno ni el sector privado estaban atendiendo, ¿no? En la actualidad, si no sumamos el esfuerzo de los 3, no tiene sentido. O sea, los problemas con los que nos enfrentamos hoy en día son tan complejos que no podemos dividir frentes y decir, no, pues cada quien los resuelve como pueda. O sea, tienen que estar involucrado tanto sector privado. No sé si han escuchado esta cifra, que para poder resolver el tema del cambio climático, para poder llegar a cumplir con la agenda del 2030 y todos los objetivos de desarrollo sostenible, habría que canalizar trillones de dólares, trillones, o sea, una cifra impensable, que sin el sector privado es de dónde vas a sacar.